es una carta de presentación de todo el tema. A veces vienen preguntas también de la introducción. Entonces, para comprender, para tener una idea general de todo el tema, vamos a hacer una revisión de lo que corresponde a la introducción de bases biológicas del comportamiento humano. Miren ustedes, amigas y amigos, campeonas y campeones, ¿no? Los llamo así porque ustedes están yendo a están dentro de una competencia intelectual. La estructura física del cuerpo, ¿no? Juega un papel importante en el comportamiento de las personas, por lo que es necesario estudiar esto que están viendo ustedes acá, el sistema nervioso. Escuchen bien, el sistema nervioso lleva órdenes del cerebro y la médula espinal a varias glándulas y músculos. También el sistema nervioso lleva señales de los receptores de estímulos, es decir, de los órganos de los sentidos, a la médula espinal y al cerebro, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del sistema nervioso. Por una parte, lleva órdenes del cerebro y la médula espinal a varias glándulas y músculos. Y por otro lado, lleva señales de los receptores, es decir, de los órganos de los sentidos, a la médula espinal y al cerebro. El sistema nervioso, ¿no? Tanto esto que está aquí como la médula espinal, es altamente especializado y jerárquico en su estructura, ¿no? Es decir, que hay jerarquías dentro del funcionamiento de nuestro cerebro. Pero la neuroplasticidad que tiene el sistema nervioso le da al cerebro cierta flexibilidad para adaptar su estructura y función. El comportamiento humano, o sea, nuestra conducta, es el reflejo directo de la fisiología del sistema nervioso central, ¿no? De la fisiología, es decir, de toda la actividad interna, por lo que los procesos mentales complejos están representados en qué parte en el cerebro por sus componentes elementales, sus funciones mentales e interconexiones en regiones cerebrales, ¿no? Es decir, que todo el cerebro, las áreas cerebrales están interconectadas. Todo comportamiento humano, toda conducta, es producto de estructuras y procesos biológicos altamente organizados en múltiples niveles interconectados. Por su importancia funcional, el sistema nervioso interviene en múltiples funciones y permite integrar las funciones del organismo, detectar lo que sucede en el interior del cuerpo y en el mundo que nos rodea, ¿no? Y también lleva a cabo el procesamiento de la información, la integra con la actividad interna del cerebro y, si es posible, la relaciona con la experiencia. Entonces, vuelvo a repetir, por su importancia funcional. El sistema nervioso interviene en múltiples funciones y permite integrar las funciones del organismo, detectar lo que sucede en el interior del cuerpo. Por ejemplo, tenemos síntomas de gripe, dolor de estómago, eso lo va a detectar. Y también tiene que ver con el mundo que nos rodea, ¿no? Es decir, con los órganos de los sentidos que vienen a ser las ventanas del cerebro. Y también procesa esa información, la integra con la actividad interna del cerebro y, si es posible, en muchos casos lo relaciona con la experiencia. El sistema nervioso alcanza su máximo desarrollo y su máxima complejidad en qué parte, aquí en el cerebro humano, el cual nos permite realizar las funciones más complejas
cómo conocer y aprender, elaborar pensamientos y comunicarnos con los demás. Ojo, la especie humana es la única dotada de la capacidad de hablar y escribir, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero el loro habla, el loro simplemente es un eco de lo que escucha, ¿no? De lo que escucha constantemente. Entonces aquí tienen la carta de presentación de todo el tema, ¿no? Entonces vamos a entrar a estudiar, a revisar la organización celular del sistema nervioso, ¿no? Las neuronas. Es imposible comprender las bases biológicas del comportamiento sin estudiar las neuronas. El punto de partida viene a ser la célula básica, que es la neurona, en el caso del sistema nervioso. La neurona es la unidad básica estructural y funcional del sistema nervioso. Son células altamente diferenciadas que realizan un elevado consumo energético, ¿no? Tenemos millones de células que en este momento muchas de ellas están trabajando y eso hace que consuma energía. Esta diferenciación incluye dos propiedades, una de excitabilidad y la otra de conductibilidad, ¿no? La excitabilidad, a qué está referida? ¿O a qué está relacionada, no? Cuando es la respuesta que, es decir, que son capaces de responder de manera gradual ante los estímulos. O sea, esa capacidad de responder, a eso se denomina excitabilidad. Y también tiene la otra propiedad de transmitir la información de un lugar a otro, perdón, del organismo. Y a eso se llama conductibilidad. O sea, el hecho de responder se denomina excitabilidad y el hecho de conducir se denomina conductibilidad. Las neuronas, también conocidas como células nerviosas, envían y reciben señales del cerebro. Cuando venimos al mundo, ¿no? Al nacer, el cerebro humano consta de una fuente estimada de 100.000 millones de neuronas. Miren con la cantidad de neuronas que venimos al mundo. Estructura básica de la neurona. Muchos ya tienen en sus saberes previos esta información, ¿no? Ahí está la neurona. Las neuronas varían en tamaño, forma y estructura según su función y ubicación. Sin embargo, casi todas las neuronas tienen tres partes esenciales. Aquí estamos viendo el cuerpo celular, sería una de las partes. La otra, esta que parece la cola de un alacrán, ¿no? Vendría a ser el axón y estas prolongaciones que parecen raíces, ¿no? Son las dendritas. Es decir, que la neurona tendría tres partes. Por un lado, el cuerpo celular o soma también le llaman, el axón y las dendritas. Vamos a revisar también cada una de estas partes. Nos ubicamos aquí en la figurita, ¿no? El cuerpo o soma es todo esto. Y dentro del cuerpo o soma encontramos el núcleo de la neurona. Aquí está, este es el núcleo de la neurona.
El cuerpo celular, lo que estamos mencionando, transporta información genética, mantiene la estructura de la neurona, es decir, su forma, y proporciona energía para impulsar las actividades. Es decir, que este cuerpo o soma tiene tres funciones. Una, transporta información genética, mantiene la estructura de la neurona y proporciona energía para impulsar las actividades. Tanto el soma o cuerpo celular y el núcleo que está acá no juegan un papel activo en la transmisión de la señal neural. Ustedes dirán, y profesor, ¿qué cosa hace? ¿Qué hacen el soma y el núcleo? ¿Cuál es su función? Estas dos estructuras sirven para mantener la célula y mantener la neurona funcional. Es decir, su función es de mantenimiento. Por un lado, sirve para mantener la célula y mantener la neurona funcional. Al igual que otros cuerpos celulares, el soma de una neurona, es decir, el cuerpo, contiene un núcleo, que ya lo hemos visto, y orgánulos especializados. Este cuerpo soma está encerrado por una membrana, ¿no? Esta membrana que lo protege y le permite interactuar con el entorno inmediato. Entonces, por un lado, transporta información genética, mantiene la estructura de la neurona y proporciona energía para impulsar las actividades. Ahora, el soma y el núcleo, ¿no? Estas dos estructuras sirven para mantener la célula y mantener la neurona funcional. Es decir, su trabajo es de mantenimiento. Al igual que otros cuerpos celulares, el soma de una neurona contiene el núcleo y orgánulos especializados. Y todo esto está encerrado por una membrana que lo protege y le permite interactuar con su entorno inmediato. Eso en relación a la neurona, al cuerpo o soma de la neurona. Y acá tenemos el axón, ¿no? Esa parte que vimos anteriormente que parecía la cola de un alacrán. ¿Y qué cosa es un axón? Es una estructura larga en forma de cola que se une al cuerpo celular en una unión especializada llamada axón. Las neuronas generalmente tienen un axón principal, que vendría a ser este, ¿no? El axón es la fibra alargada que se extiende desde el cuerpo celular hasta las terminaciones terminales y transmite la señal neural en esta parte. Cuanto mayor es el diámetro del axón, más rápido se transmite la información. Transmite información lejos del cuerpo celular. Los axones pueden variar dramáticamente en tamaño. Algunos son tan cortos, ¿no?, que miden 0.1 milímetro, mientras que otros pueden medir más de 3 pies de largo, ¿no? O sea, por eso hay una diferenciación, ¿no?, desproporcionada. Muchos axones están aislados con una sustancia grasa, ¿no? Esa sustancia grasa se llama mielina y esa mielina actúa como aislante. Estos axones mielinizados transmiten información mucho más rápido que otras neuronas, que las que no tienen mielina. La vaina de mielina, que es esta, que está aquí,
Se divide por puntos conocidos como nodos de Ramberg o huecos de vaina de mielina. Los impulsos eléctricos pueden saltar, ¿no? Los impulsos eléctricos que tiene la neurona pueden saltar de un nodo al siguiente, lo que juega un papel en acelerar el trámite de en la transmisión de la señal. Creo que con el axón, como ahí tienen hemos revisado toda su estructura y vamos a revisar ahora lo referente a las dendritas. Como ustedes están viendo, las dendritas son raíces fibrosas que se ramifican desde el cuerpo celular, ¿no? Aquí está el cuerpo celular y se ramifican desde el cuerpo celular. La mayoría de las neuronas poseen estas extensiones en forma de rama, que se extiende hacia afuera del cuerpo celular, ¿no? Miren, este es el cuerpo celular y se extienden hacia afuera. Estas dendritas que ustedes están observando reciben señales químicas de otras neuronas, que luego se convierten en impulsos eléctricos que se transmiten hacia el cuerpo celular. O sea, primeramente reciben señales químicas y luego se las convierten en impulsos eléctricos que se transmiten hacia el cuerpo celular, que ya lo conocen y que aquí está. Al igual que las antenas, las dendritas, estas raíces, reciben y procesan señales de los axones de otras neuronas, ¿no? Aquí está. Y las neuronas pueden tener más de un conjunto de dendritas, ¿no? Y algunas neuronas pueden tener solo una dendrita, ¿no? Algunas tienen un conjunto de dendritas, como estamos viendo acá, ¿no? Y otras pueden tener una sola dendrita. Entonces ahí tenemos la descripción correspondiente a la estructura básica de la neurona. Hemos revisado el cuerpo celular, el axón y las dendritas. Los botones terminales, que ahí están, ¿no? Se encuentran al final de la neurona y son responsables ¿de qué? De enviar la señal a otras neuronas. Esa es la responsabilidad de los botones terminales. Los botones terminales contienen vesículas que sostienen los neurotransmisores que los vamos a revisar posteriormente. Cuando una señal eléctrica llega a los botones terminales, los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico. Los botones terminales esencialmente convierten los impulsos eléctricos en señales químicas. Los botones terminales también son responsables de la recepción de cualquier neurotransmisor excesivo, liberado durante este proceso. Miren ustedes qué interesante es el papel de los botones terminales, ¿no? Ubicados al final de la neurona, contienen vesículas que sostienen a los neurotransmisores. Los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico
Y los botones terminales esencialmente convierten los impulsos eléctricos en señales químicas, como ya hemos visto también en la neurona, ¿no? Los botones terminales también son responsables de la recepción de cualquier neurotransmisor excesivo liberado durante este proceso. La sinapsis. Las sinapsis permiten que se transmitan mensajes eléctricos y químicos desde la neurona a las otras células del cuerpo. En una sinapsis química, los potenciales de acción afectan a otras neuronas a través de una brecha entre las neuronas llamada sinapsis. La sinapsis consiste, escuchen bien, ¿no? Y si quieren lo subrayan, en un final presináptico, una hendidura sináptica y un final postsináptico. Entonces, vuelvo a repetir, las sinapsis consisten en un final presináptico, una hendidura sináptica y un final postsináptico. Cuando se genera un potencial de acción, se lleva a lo largo del axón hasta un final presináptico. Esto va a desencadenar la liberación de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Estas moléculas atraviesan la hendidura sináptica y se unen a los receptores en la terminación postsináptica de una dendrita. Los neurotransmisores pueden excitar la neurona postsináptica haciendo que genere un potencial de acción propio. Alternativamente, pueden inhibir la neurona postsináptica, en cuyo caso no genera un potencial de acción. Yo creo que teniendo ubicado, ¿no? Esas tres partes, el final presináptico, la hendidura sináptica y el final postsináptico, lo que les acabo de explicar es entendible, ¿no? Pero de todas maneras voy a volverlo a repetir para reforzarlo. Entonces, estas moléculas, ¿no? Llamadas neurotransmisores, atraviesan la hendidura sináptica y se unen a los receptores en la terminación postsináptica de una dendrita. Los neurotransmisores pueden excitar la neurona postsináptica, haciendo que genere un potencial de acción propio. Alternativamente, pueden inhibir la neurona postsináptica, en cuyo caso no genera un potencial de acción. Todo esto en relación a la descripción de la sinapsis. La neuroglia, también llamada glía, ¿no? Estas son las neuroglias o la neuroglia. La neuroglia comprende un grupo heterogéneo de células. Como ustedes están viendo aquí, ninguna es igual, todas son diferentes, de diferente forma, ¿no? Que sirven de soporte al tejido nervioso y facilitan diversas funciones en el cerebro y la médula espinal. La neuroglia es parte activa de los procesos locales de defensa de forma directa y a través de la interacción con el sistema inmune, sobre todo involucrado durante los procesos patológicos, que quiere decir que cuando nosotros estamos enfermos, estas neuroglias toman parte activa, ¿no? Porque tienen una interacción directa con el sistema inmunológico. En su mayoría, las neuroglias derivan del ectodermo
y son fundamentales en el desarrollo normal de la neurona. Estas neuroglias o glías son 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. ¿Y cuáles son sus funciones de esta neuroglia o glía? En primer lugar, la glía cumple funciones de sostén y nutrición, ¿no? O sea, sostiene y nutre, debido a que son menos diferenciadas que las neuronas, conservan la capacidad mitótica. ¿Y qué es la capacidad mitótica, no? De, de reproducirse en una copia exactamente igual. Y son las que se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso. Estas glías son fundamentales en el desarrollo de las redes neuronales. Asimismo, establecen la regulación bioquímica del crecimiento y desarrollo de los axones, los conocen, y de las dendritas, ¿no? Interesante también el papel que juega la neuroglia, ¿no? Cumple funciones de sostén y nutrición, conservan la capacidad mitótica y son las que se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso, ¿no? Y también son fundamentales en el desarrollo de las redes neuronales. Asimismo, establecen la regulación bioquímica del crecimiento y desarrollo de los axones y dendritas. La neurogénesis, ¿no? El origen, el nacimiento, de dónde viene, neurogénesis, el génesis, ¿no? El origen. La neurogénesis es literalmente el nacimiento de neuronas. Se trata de un proceso que permite la creación de neuronas a través de células madres y progenitoras. Es parte imprescindible de la plasticidad neuronal. Si bien este proceso no se comprende bien, puede ocurrir en algunas partes del cerebro después del nacimiento. Las áreas donde se forman nuevas neuronas son espacios muy concretos, ¿no? Definidos, siendo estos, al día de hoy, únicamente los ventrículos del prosencéfalo y del hipocampo, que lo vamos a revisar en la próxima, a la otra semana. O sea, el prosencéfalo y el hipocampo. La presencia de la neurogénesis se ha asociado a múltiples factores, entre los que se destaca, escuchen bien campeonas y campeones, el aprendizaje y, y la consolidación de este, ¿no? Llamado memoria. Un número considerable de trabajos realizados con ratones de laboratorio han mostrado en cuanto se aprende una tarea, ¿no? El número de nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo se incrementa de forma abundante, lo cual sugiere que el aprendizaje es un factor que estimula la proliferación de nuevas neuronas, muchas de las cuales no sobreviven y pocas se integran al circuito cerebral para ser funcionales. Pero algo es algo, ¿no? Ahora que ustedes están en una actividad intensa de aprendizaje, quiere decir
que hay una mayor producción, en sus cerebros hay una mayor producción de neuronas. Entonces, la neurogénesis tiene que ver con el nacimiento de las neuronas, ¿no? Este, el- las áreas donde se forman estas nuevas neuronas son espacios muy concretos, ¿no? Según las investigaciones, estarían estos en los ventrículos del prosencéfalo y el hipocampo. La presencia de la neurogénesis se ha asociado con el aprendizaje y la consolidación de este aprendizaje en la memoria. Y por investigaciones que se han hecho, el aprendizaje hace de que haya mayor producción de neuronas. Muchas de ellas mueren, pero otras sobreviven. Impulsos neuronales en el sistema nervioso, ¿no? Miren acá esos puntitos como foquitos, ¿no? Y hemos visto que la neurona tiene actividad, tiene, convierten, ¿no? Los impulsos químicos en impulsos eléctricos. El sistema nervioso central pasa por un proceso de funcionamiento, donde, ¿cómo es este funcionamiento? Primeramente, las ventanas del cerebro, ¿no? Ubiquémoslos ahí, los órganos de los sentidos. La etapa de entrada sensorial es cuando las neuronas de los órganos sensoriales se excitan eléctricamente, ¿no? Si yo en este momento estoy escuchando, seguramente el área cerebral donde tiene que ver la audición, automáticamente, así esto es pues una representación de la, en esa figura una representación, ¿no? No se va a dar así, no se va a aprender, pero de todas maneras tiene ese circuito. Los impulsos neuronales de los receptores sensoriales se envían al cerebro, o sea, de los órganos de los sentidos, a través de toda la red neuronal, se envían al cerebro y a la médula espinal. ¿Para qué? Para su procesamiento. Es decir, que todo lo captado por los órganos de los sentidos, ¿no? Van a ser, van a ser conducidos al cerebro y a la médula espinal para ser procesados. Después de que el cerebro ha procesado esa información, los impulsos neurales se conducen desde el cerebro y la médula espinal hacia dónde? A los músculos y a las glándulas, que vendría a ser, que es la salida motora. Qué interesante. El cerebro posee neuronas y conexiones organizadas de varios tipos, con largas conexiones entre ellas y que componen la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces, el cerebro posee neuronas y conexiones organizadas de varios tipos, con largas conexiones entre ellas, y ahí tendríamos la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris, formada por la agrupación de los cuerpos o somas neuronales, porciones amielínicas de acciones y neurobles. En cambio, la sustancia blanca está formada por fibras neuronales mielinizadas, ¿no? Y neuroglias. Pues yo creo que esto de los impulsos neuronales, ¿no? No está complicado. Tiene una entrada, se envían al cerebro y a la médula espinal. ¿Para qué? Para que sean procesados, ¿no? Después de que el cerebro ha procesado la información, los impulsos neurales se conducen desde el cerebro y la médula espinal a los músculos y a las glándulas. Y
cerebro posee neuronas y conexiones organizadas de varios tipos, ¿no? Con largas conexiones, y entre ellas tendríamos la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris no, las porciones neuronales, o sea, los axones que tiene no están mielinizados. En cambio, la sustancia blanca sí están, está formado por porciones de axones mielinizados y neuronas. Creo que hasta ahí está claro, ¿no? No hay ni, o hay algo que no, perdón. Sí, hasta ahí está claro. Para entrar dentro de a revisar los neurotransmisores. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias, gracias, Ariana. Los neurotransmisores, ¿no? Están ubicados al final, ¿no? En los botones. Un neurotransmisor se define como un mensajero químico que transporta y aumenta, o sea, primeramente transporta, aumenta y equilibra las señales entre neuronas o células nerviosas y otras células del cuerpo. Entonces, para que quede bien claro, el neurotransmisor se define como un mensajero químico que transporta primeramente, aumenta y equilibra las señales entre neuronas o células nerviosas y otras células del cuerpo. Estos mensajeros químicos pueden afectar una amplia variedad de funciones físicas y psicológicas, incluyendo la frecuencia cardíaca, el ritmo del sueño, nuestro apetito, el estado de ánimo y el miedo. Miles de millones de moléculas de neurotransmisores trabajan constantemente para mantener nuestro cerebro funcionando, para mantener nuestro cerebro funcionando, manejando todo, desde nuestra respiración hasta nuestros latidos cardíacos y nuestros niveles de aprendizaje y concentración. ¿No? Interesante. Todo eso sucede en nuestro interior y no lo observamos. Los neurotransmisores tienen diferentes tipos de acción. Los neurotransmisores excitadores estimulan a una célula objetivo a actuar, ¿no? Entonces, los neurotransmisores excitadores, ¿qué hacen? Estimulan a una célula objetivo a actuar. Los neurotransmisores inhibitorios, o sea, que son totalmente, su acción es diferente, disminuyen las posibilidades de acción de la célula objetivo, ¿no? Y en algunos casos, estos neurotransmisores tienen un efecto de relajación. Y aquí tenemos los principales neurotransmisores que también los tienen muchos de ustedes en sus saberes previos y que están repasando, reforzando, recordando, ¿no? Tenemos la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina, la epinefrina o adrenalina, las endorfinas y la serotonina. Vamos a tener 5 minutitos de
espacio para poder caminar, respirar, ¿no? Y nuevamente nos conectamos a las 4:45.